Acá estás, doctor. Por favor, Javier. No, muchas gracias. Bendito los caballeros, ya estoy muy acostumbrada. Es el librito de lo que, de quiénes somos. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio el día de hoy, viernes 22, a esta última sesión del coloquio 20 años de Ciencias Sociales, que con motivo del 20º aniversario de la fundación del Colegio Mexiquense se ha venido llevando a cabo a lo largo de esta semana. El día de hoy tenemos el panel relativo a la investigación en México, la experiencia de colegios y centros de investigación en ciencias sociales. Para el Colegio Mexiquense es una fecha muy importante el día de hoy, por el hecho de que contamos con varios de los presidentes de colegios e instituciones, centros de investigación en ciencias sociales, de los cuales formamos parte también dentro de la red de colegios. Creo que la experiencia de instituciones hermanas en materia de investigación, en materia de docencia, seguramente enriquecerá a nuestra institución, sus objetivos, sus fines, pesco muy cumplidamente la presencia de los señores presidentes y directores. La mecánica que vamos a seguir para la exposición de este panel es muy flexible, muy simple. Vamos a dar una primera ronda en torno a la investigación y posteriormente en torno a la docencia. Los presidentes y directores de cada uno de estos centros nos darán sus puntos de vista en torno a la investigación, contando con un tiempo de 10-15 minutos cada uno de ellos. Después haremos un intercambio, de ser necesario, entre todos, para hacer finalmente, una vez concluido sobre investigación, un breve receso para continuar un segundo tiempo de este panel, hablando de la docencia y la experiencia de nuestras instituciones. Participan con nosotros el día de hoy el doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México. El doctor García Diego es doctor en Historia por el propio Colegio de México y doctor en Historia por la Universidad de Chicago. Bienvenido, Javier. Está con nosotros también la doctora Virginia García Costa, doctora en Historia por la UNAM, directora general del CIESAS, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. Muchas gracias, Virginia. Se encuentra con nosotros también el señor doctor don Luis Jáuregui Frías, director general del Instituto Mora, es doctor en Historia por el Colegio de México. Muchas gracias. Se encuentra con nosotros don José Luis Leal Sanabria, presidente del Colegio de Jalisco. Lo acompaña también el señor licenciado José Fernández Aceves, director de investigación de esta institución. Muchas gracias, José Luis, también. Y también está con nosotros el doctor Francisco Gurrí García, investigador y coordinador de la División Sociedad, Cultura y Salud del Colegio de la Frontera Sur, representante personal del doctor Pablo Liedo Fernández, director general de esta institución. Bienvenido. Bien, pues en obvio de tiempo,
y dado que algunos de nuestros participantes, por sus propias actividades y responsabilidades, tienen algún corto tiempo de estar aquí con nosotros, pues quisiéramos aprovechar su presencia. En primer lugar, yo quisiera, desde luego, reconociendo su presencia aquí, tan importante para nosotros como es la del doctor Javier García Diego. No olvidemos que el Colegio de México fue el modelo que dio origen a muchos otros colegios, como son el Colegio Mexiquense, y desde luego todos reconocemos en el Colegio de México la institución líder, la institución que sigue encabezando las tareas de las instituciones que, bajo el modelo de aquel, se han ido formando en los estados, como es el Colegio Mexiquense. El doctor Javier García Diego, pues sería nuestro primer participante en este panel. Adelante, Javier. Gracias, Carlos. Bueno, muy buenos días a todos. Después de estas comprometedoras palabras de presentación, espero no hacer quedar mal a mi institución, que yo no sé si la palabra líder sea la adecuada. En todo caso, sí fuimos la institución madre, pero ustedes saben que la relación con la madre es muy complicada, entonces sí, todos la reconocen, pero con ciertas tensiones. Bueno, yo, primero que todo, soy de los que me tengo que retirar. Ya el doctor Carlos Quintana sabe perfectamente cuál es el motivo. En fin, si él lo quiere hacer luego común con ustedes, tiene todo el derecho y mi autorización. En fin, es una cosa que reviste cierta importancia. Mi regreso a Capital en un rato. Ahora bien, de entrada yo diría lo que sigue. Lo primero que debe quedar muy claro es que es muy difícil y de hecho prácticamente sería imposible distinguir una primera intervención en docencia y luego una en investigación o al revés, porque la característica fundamental de los modelos llamados colegios, pero es un modelo que comparten otras instituciones. De hecho, tenemos una red de colegios en donde no solamente hay colegios, también está, por ejemplo, CIESAS y también está el MORA, porque compartimos principios comunes, aunque el nombre de colegio pues no lo tengan ellos. Y creo que ese principio común es el de ligar, como en ninguna otra institución educativa se hace, la investigación con la docencia. Entonces, déjenme primero plantearles qué fue el Colegio de México, cómo ha ido evolucionando y en qué sentido se puede hablar de ella como una institución madre o como una institución que diseñó un modelo que luego ha sido utilizado, obviamente, con éxito. Nosotros siempre decimos que lo mejor que tiene el Colegio de México son sus egresados, nuestra mejor competencia son nuestros exalumnos. Y aquí Luis no me deja mentir. Así que eso quiere decir que el modelo funciona. Dentro, para que ese modelo funcione, tiene que estar en un marco más amplio, en un universo de la educación superior en México, sí que lo hace posible. Entonces, primero que todo, el Colegio de México surge hacia 1938 como Casa de España y en 1940 como Colegio de México. Se nutre de una coyuntura internacional que es el exilio español. Sin embargo, a pesar de esta coyuntura internacional decisiva, se tuvo que contar con ciertas condiciones nacionales. De no haber existido estas condiciones nacionales, los exiliados españoles hubieran estado simplemente de paso en México y hubieran buscado otros horizontes, como algunos lo hicieron en Estados Unidos y en otros países de Sudamérica. ¿Cuáles fueron estas condiciones nacionales? Más o menos se pueden resumir de la siguiente manera. Si uno analiza la historia del sistema educativo mexicano, del sistema educativo público mexicano, tendríamos que aceptar que a finales del siglo XIX, todo el siglo XIX es el siglo de la creación de un sistema educativo público nacional, a diferencia de un periodo colonial más vinculado a la religión católica que a la educación
profesional en sí. Durante los últimos años del porfiriato, la educación se concentró básicamente en hacer universal la educación primaria, por lo menos en los mundos urbanos, en consolidar la preparatoria y en apenas esbozar, se crea en 1910, el sistema universitario. Después vino la revolución, con lo cual nuestro sistema educativo sufrió un golpe tremendo. Si no quieren utilizar la palabra golpe, sí la palabra reorientación sería más adecuada. Recuerden a Vasconcelos. Educación básica, educación rural, educación rudimentaria y cultura para que la educación fuera algo más que la simple instrucción. Recuerden después el porfiriato, el cardenismo, educación tecnológica, el politécnico y demás. Sin embargo, para 1940 coincide la pacificación del proceso revolucionario, la modernización de México. México pasa de ser un país rural a un país urbano, viene la Segunda Guerra Mundial, triunfa la democracia occidental, viene la reconciliación nacional y entonces es el momento adecuado para que en México se consoliden las educaciones profesionales. No es casual que en 1940 surge el Colegio de México y 10 años después se esté consolidando en Ciudad Universitaria la educación universitaria en México. Es más o menos un proceso paralelo. En otras palabras, con el Colegio de México se da en el país la profesionalización que no se había dado antes en ciencias sociales y en humanidades. Durante los años 1940 a 1970, el Colegio de México estuvo dedicado básicamente a la historia y a la literatura. Esas eran sus dos disciplinas. Hacia 1960 aparecen las relaciones internacionales y los estudios sobre Asia y África. Y también tiene que ver esto con un contexto nacional e internacional. Eran los años, ciencias sociales y humanidades, más humanidades, historia y literatura, son los años del milagro mexicano, ¿sí? Son los años de la identidad cultural. Son los años en que México busca una historia propia. Y eso se explica con el Colegio de México, con la creación del INA, 1940 y tantos, si no me deja mentir aquí Virginia. Para los 1970, 70s, 80s, se da un vuelco que involucra al Colegio de México, pero también va a dar lugar al nacimiento de las otras instituciones similares. Esto es, aparecen por primera vez hacia 1970, finales de los 60, los grandes conflictos económicos, políticos y sociales en el país. La revolución o el régimen postrevolucionario deja de ser milagroso, se acaba el desarrollo estabilizador, se acaba la conciliación política, se termina la reconciliación social y entonces vemos el siguiente proceso. El Colegio de México da un giro, las humanidades pierden la centralidad y aparecen los centros de estudios económicos, demográficos, surge el problema demográfico, de repente nos damos cuenta que el problema de la natalidad es enorme, surgen las primeras crisis económicas ya recurrentes, surgen los primeros problemas urbanos en Ciudad de México y entonces el colegio responde creando el Centro de Estudios Económicos, el Centro de Estudios Demográficos y Urbanos, el Centro de Estudios Sociológicos y también vemos el siguiente proceso, que tiene que ver con un proceso de crisis en las universidades públicas. El 68 es simplemente una fecha paradigmática, pero no es la única. Y por otro lado, el crecimiento de la federalización del país, el reconocimiento de la importancia de las regiones. Y entonces es cuando surge, primero que todo, el gobierno quiere reconciliarse con la intelectualidad mexicana y empieza a invertir en instituciones de educación pública superior después de los 70. El colegio recibe un nuevo edificio y por esos mismos años empiezan a nacer algunas instituciones de educación superior. Me imagino que con esto más o menos el CIESAS Virginia surge por esos años, ¿verdad?
73. El colegio, 76, el nuevo edificio. Es un momento, por un lado, de búsqueda de reconciliación del gobierno con la intelectualidad mexicana, pero por otro lado, el reconocimiento de problemas sociales que la revolución y el régimen posrevolucionario inicial había tapado, había escondido. Siguiente característica sobre la que quiero señalar, además de los contextos, tal vez la principal característica de los colegios en general, menos del Colegio de México por su carácter nacional, pero de los colegios regionales, yo creo que tienen que ver con esto. Por un lado, están más metidos en ciencias sociales que en humanidades. A lo mejor Michoacán tiene una carga fuerte en humanidades, pero son preferentemente instituciones que tienen que ver con las ciencias sociales, en el entendido de que las ciencias sociales sirven, son instrumentos para resolver conflictos sociales, problemática social. Segundo, continúan como el Colegio de México vinculando posgrado e investigación. De hecho, son instituciones que parten de la siguiente idea: las universidades públicas masivas darán las licenciaturas, en términos generales, y las instituciones pequeñas y de élite darán los posgrados. Posteriormente, las universidades públicas también se lanzaron a los posgrados, pero digamos que este era el modelo inicial. Tercer elemento, para vincular posgrado con investigación, el principio básico es la labor en seminarios. Podemos decir que en el Colegio de México se empezaron a dar los primeros seminarios que se dieron en el país y que esto ha cundido y se ha repetido con enorme éxito en los otros colegios o en las instituciones afines como CIESAS, como Mora y demás. Cuarto elemento, las investigaciones, los temas de investigación, además de la instrucción en posgrado, que es disciplinaria, historia, economía, sociología, la temática de investigación siempre tiene que ver con la problemática local. Entonces uno puede ver el Colegio de la Frontera Norte, ¿sí?, vinculado a migración. Uno puede ver el Colegio de San Luis Potosí con temáticas sobre agua. Uno puede ver CIESAS, por ejemplo, con problemas sociales, antropológicos tan graves en el país. Uno puede ver el Colegio de Michoacán, problemática de migración, problemática de estudios rurales, problemática en general de estudios antropológicos sobre ese mundo. Así que esa es una característica fundamental. Me imagino que alguien habrá de mencionar las temáticas que han marcado al colegio mexiquense, ¿no? Así que ustedes las conocen mejor que yo. Entonces, este para mí es el punto fundamental, la característica fundamental de los colegios, y en este contexto es en el que han surgido. Ahora bien, el Colegio de México fue líder, fue madre, sí, en cuanto de que desarrolló un modelo que, repito, es exitoso. Dos, en tanto que fuimos una institución a la que nos correspondió enfrentar, por ejemplo, la reconstrucción de una historia para oponerla a la historia oficial de la revolución, imperante, una historiografía muy nacionalista, muy revolucionaria, imperante hasta los 1940, 1950. Con el Colegio de México surge la profesionalización, una historia, digamos, neutral, una historia científica, ¿sí?, que no se había dado en México por diferentes razones, y podríamos remontarnos al siglo XVI. En el Colegio de México también nos correspondió empezar a atacar problemas económicos, ya mencioné, demográficos, urbanísticos. También nos correspondió, por ejemplo, empezar a estudiar las relaciones internacionales de México. El país, después de la Revolución, había sido visto como un país incómodo, como un país radical, aislado. Es la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la Guerra Fría la que nos inserta en el Concierto de las Naciones. El Colegio de México atendió a esa problemática. Pero hoy en día, el Colegio de México no tiene, como diría un clásico de nuestra época, ¿y nosotros por qué? Ya no podemos decir somos los primeros, ¿sí?, en responder a tal o cual problemática. Somos ya muchas instituciones que estamos conviviendo
y estamos viendo cómo surgen nuevas problemáticas. Voy a mencionar solo algunas. La democratización de México, el Estado de Derecho, la reforma del Estado, a lo mejor problemas demográficos nuevos, ya no la natalidad, pero sí el envejecimiento de la población, problemas migratorios. En el Colegio de México los empezamos a ver, pero ahora lo compartimos con otras instituciones. Entonces, más que una institución líder o madre, lo que hoy queremos ser simplemente es una institución seria. Con eso basta, con ser una institución seria. Creo que el país lo que necesita son instituciones serias. Yo aquí terminaría, Carlos, mi ronda y me gustaría luego volver a intervenir. Bien, desde luego, Carlos. Muchas gracias. Bien, para dar la agilidad necesaria a este panel, le pediríamos al doctor Luis Jáuregui Frías, director general del Instituto Mora, si pudiera seguir con esta misma secuencia. Muchas gracias. Yo, antes que nada, quiero agradecer la invitación por parte del Colegio Mexiquense y de su presidente, el doctor Carlos Quintana. Y bueno, y dar un saludo a todos ustedes. Yo tengo muy cercanos amigos aquí trabajando como profesor investigador en este instituto. A mí me toca hablar hoy de un poco sobre la docencia y la investigación en el Instituto Mora, que bueno, como recién acaba de apuntar Javier, sigue el modelo del Colegio de México. El Instituto Mora cumple precisamente, el próximo domingo cumple 25 años, fue fundado el 24 de septiembre de 1981, y bueno, siguiendo un poco la línea que marcó Javier en su intervención, un poquito digamos, de circunstancia histórica que está alrededor de su fundación. Creo, yo no he hecho investigación al respecto, pero creo que responde un poco a la idea que tenía el presidente en aquel entonces, José López Portillo, de hacer partícipe a la República. ¿Se acuerdan de aquellas reuniones de la República en San Juan de Ulúa, etcétera, etcétera, etcétera? De hacer partícipe a la República de las decisiones que se tomaban a nivel federal. Y en ese sentido, yo creo que existió un deseo por parte del secretario de Educación de aquel entonces, don Fernando Solana, de fundar una institución que en sus primeros trabajos se encargara precisamente de las historias de los estados de la República. De hecho, si ustedes conocen un poco el fondo editorial del Instituto Mora, se van a dar cuenta que los primeros trabajos son estudios, fuentes primarias e interpretación histórica de la mayoría de los estados de la República. Estos primeros pasos del Instituto Mora continuaron en los años, a finales de los años 80, principios de los años 90, con una serie de trabajos ya más propios del instituto, que seguían también un poco las intenciones de investigación de los mexicanos, que tenía que ver un poco con la historia de los Estados Unidos, por ejemplo, y con la historia de las relaciones de México con Estados Unidos, y una serie de trabajos, de compilaciones de trabajos de lecturas universitarias que buscaban complementar lo que poco a poco iba apareciendo en el instituto, que fueron sus posgrados. El instituto siguió, repito, la misma línea del Colegio de México, esto es, mantener muy pegadas la investigación con la docencia. Igualmente sigue la línea del Colegio de México de dividir su área de investigación en seminarios, división que luego, por cuestiones administrativas, para permitir el crecimiento del instituto, ya no hubo división por seminarios y se dividió por áreas de investigación, un poco siguiendo el modelo nuevamente del Colegio de los Centros de Estudios, pero siempre se mantuvo muy eslabonado la docencia y la investigación. Aparecen ya a finales de los 80, principios de los 90,
las maestrías tal y como las conocemos, esto es la maestría en estudios regionales, la maestría en sociología política, la maestría en historia moderna y contemporánea. Respondiendo, repito, a los seminarios de sociología política, de historia regional, luego se le agrega los estudios regionales y, por supuesto, del área más fuerte que tiene el instituto, que es la de historia moderna y contemporánea, específicamente historia que va de finales del siglo XVIII a principios del siglo XIX. En la actualidad, tenemos varios investigadores que estudian el siglo XX, pero ese es uno de los grandes desafíos de nuestro instituto, hacer una interpretación, iniciar las interpretaciones historiográficas de la segunda mitad del siglo XX. Los últimos años los últimos años 90 y, por supuesto, los primeros del siglo XXI ven un desarrollo en la investigación de temas históricos más, digamos, más profundos, más específicos en sus enfoques, y tenemos nuevas áreas, como sería el caso del área de historia social y cultural o incluso del área de historia económica. Estos trabajos que paulatinamente se van haciendo más serios, más profundos, permiten la incorporación de muchos investigadores, de varios investigadores, provenientes principalmente, estoy refiriéndome a finales de los 90, provenientes principalmente del Colegio de México, egresados del doctorado en Historia del Colegio de México. Posteriormente, se abren nuevas líneas de investigación en áreas de historia política, de historia social y cultural, repito, de historia y estudios internacionales, específicamente líneas de investigación que son muy características del instituto, como son los estudios de las relaciones México-Estados Unidos, las relaciones México y sus vecinos del sur, específicamente Belice y Guatemala, los estudios sobre el Caribe mexicano, y bueno, 2 o 3 líneas de investigación relacionadas con la historia económica. Simultáneamente, a partir del año 2000, o más bien a partir del año 2000, el instituto adquiere una estructura más organizada, más fácilmente identificable en sus primeros 7 líneas de investigación y sus 4 posgrados. Posteriormente, hacia el 2005, hacia el 2004-2005, el número de líneas de investigación aumenta, el número de áreas de investigación aumenta a 8 áreas de investigación y 5 posgrados, con la incorporación del doctorado en Historia Moderna y Contemporánea. Las áreas de investigación se siguen reuniendo en seminario, pero ahora tienen una estructura, repito, una estructura administrativa más definida, ya no tanto desde el punto de vista académico, sino desde el punto de vista administrativo, mi manera de ver las cosas. Se reúnen en seminario, discuten sus proyectos, tienen líneas, los investigadores tienen líneas específicas de investigación, se elaboró desde el 2001, estamos trabajando en la elaboración de lo que se conoce como los mapas de investigación, esto es, las líneas de investigación de los investigadores, sus proyectos y los productos específicos, de manera de que se pueda tener una visión general de qué es lo que hace el instituto, cuáles son sus fortalezas desde el punto de vista de la investigación y cuáles, por supuesto, sus debilidades. Muy estrechamente relacionado con la investigación están los 5 posgrados, me refiero a ellos, la maestría en estudios regionales, cuyo programa se reformó en el 2004, tuvo que ser reevaluada para el Padrón Nacional de Posgrado y fue colocada a nivel internacional. La maestría en Sociología Política, que recién también el año pasado, el 2005, fue evaluada y fue colocada en el alto nivel. La maestría en Historia Moderna y Contemporánea, que también tiene alto nivel.
y nuestros dos nuevos programas que recién acaban de ser evaluados en este 2006, el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea y la maestría en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Los dos han sido aceptados al Padrón Nacional de Posgrado en alto nivel. Esto obliga al instituto a mantener muy estrechamente relacionado, repito, una vez más, a la investigación con la docencia, porque por alguna cuestión de carácter de evolución propia de la institución, ha habido una especie de desfase entre los investigadores y las maestrías. Esto es, las maestrías contrataban investigadores de la UNAM, del Colegio de México, del CIESAS, de otros colegios y de universidades, y echaban poca mano de los investigadores de nuestro instituto. Esto resulta de que el instituto nace fundamentalmente con una gran área, que es el área de historia, y un área más reducida, que es el área de sociología política y económica. Entonces, lo que sucede es que tenemos dos maestrías de sociología, que es la de estudios regionales, que es propiamente de alguna rama de la sociología, y de sociología política, y nada más una sola maestría en Historia Moderna y Contemporánea. Ese es el criterio de establecer el doctorado en Historia Moderna y Contemporánea, lo cual aún no es suficiente, y ese es uno de los retos que yo veo para el futuro inmediato, y esto es acercar aún más todavía a los investigadores hacia los programas de posgrado del instituto. No estoy diciendo que cerremos el instituto a los profesores de otras universidades y colegios, pero ciertamente yo considero que hay que pegar aún más la investigación con la docencia. De allí el proyecto de hacer una licenciatura en Historia de carácter profesionalizante, completamente orientada hacia la gestión de bienes culturales, archivonomía, y bueno, en algunos casos hacia la docencia. Esto todavía está en proyecto, pero estoy buscando impulsarlo precisamente para, al mismo tiempo para acercarnos aún más a la sociedad, que pues a final de cuentas es la que nos financia, y al mismo tiempo para darle más relación a la parte de investigación del instituto con la parte de docencia. Algunos otros de los retos que yo veo para el futuro del instituto, ahora que cumple sus 25 años, pues bueno, es cerrar un poco más los filtros de ingreso y egreso de nuestros alumnos, es decir, elevar la calidad, elevar mucho más la calidad, esa es una de mis intenciones. La internacionalización de nuestros programas, esto es, impulsar el intercambio de profesores y alumnos con centros de investigación y universidades prestigiadas en el extranjero. Y como les digo, los nuevos programas, como sería la licenciatura en Historia y quizá la compactación de la maestría y el doctorado en Historia Moderna Contemporánea en un solo programa. En el ámbito de las líneas de investigación, el instituto en los últimos 5 o 6 años muestra líneas más innovadoras, más acercadas a la interdisciplina. Todavía estamos un poco en el ámbito de la interdisciplina de las ciencias sociales, es decir, historia económica, historia social, etcétera. Pero yo quisiera, y esto es algo que estamos impulsando también, la interdisciplina con otro tipo de ciencias menos sociales y, no sé, ciencias médicas, etcétera. También se busca, por supuesto, el reducir un poco la edad promedio de nuestros investigadores. No se puede hacer a título personal, pero se puede hacer en el instituto. Entonces quisiéramos tener una mayor
proporción de investigadores jóvenes, tanto porque son jóvenes, como por los problemas a los que nos pudiéramos presentar en el futuro, que ya mencionó Javier, como por el hecho de que los investigadores jóvenes pues traen nuevas metodologías, nuevas líneas de investigación, están más abiertos a las nuevas tecnologías, etcétera. En este sentido, yo sí estoy impulsando en el instituto el trabajo más publicaciones individuales, publicaciones de gran envergadura, pero individuales, ya no tanto de carácter colectivo, que han sido muy características del instituto, fundamentalmente por la formación de seminarios internos y externos y el financiamiento que CONACYT generalmente ha dado a este tipo de proyectos. Sí estoy impulsando más el trabajo individual, sin, por supuesto, jamás nunca eliminar el trabajo de los seminarios y colectivo, que es tan importante. En realidad eso es lo que yo veo, es la situación en la que yo veo el instituto en estos momentos, en las áreas de investigación y docencia, y los desafíos que veo para el futuro cercano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Y le pediríamos ahora, para seguir con esta misma secuencia, a la doctora Virginia García Costa, directora general del CIESAS, Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, si nos expone sus puntos de vista. Gracias, buenos días. Agradezco al Colegio Mexiquense y a los otros presidentes y directores de centros o sus representantes que están aquí con nosotros para reflexionar alrededor de estos temas que es nuestro cotidiano en nuestras instituciones. El CIESAS, con este nombre largo, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, es, como algunos de los que estamos aquí representados, como el Instituto Mora y como el Colegio de la Frontera Sur, el ECOSUR, centros CONACYT, es decir, pertenecemos al sistema de centros CONACYT, que reúne a un total de 27 centros divididos en 3 subsistemas: el subsistema de ciencias exactas y naturales, el subsistema de tecnológicos y el subsistema de ciencias sociales, que es al que pertenecemos precisamente el ECOSUR, el Instituto Mora, el CIESAS y otros 4 centros más, algunos de ellos colegios y otros no. Es un sistema fuerte, el sistema de centros CONACYT, que se refuerza con este sistema de red de colegios, a la cual fuimos invitados a participar, algunos que no somos colegios, y por lo cual ahora esta red se llama Red de Colegios y Centros de Investigación en Ciencias Sociales, que estoy segura que reforzará y que nos permitirá pensar juntos en estos retos y estrategias que debemos de tener al frente para las ciencias sociales, que son nuestro quehacer. El CIESAS, después del Colegio de México, me parece el más añejo de los que estamos aquí representados. El CIESAS nació en 1973, primero como CIS-INA, Centro de Investigaciones Superiores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, aunque orgánicamente nunca perteneció al INA, razón por la cual en 1980 hubo un cambio formal del decreto y se convirtió en una institución con un nuevo nombre, y esto implicó también una serie de cambios en la institución en términos de crecer y modificar un poco sus orígenes. Hoy día el CIESAS tiene 7 sedes distribuidas en el mismo número de ciudades en la República. Estamos en Monterrey, el CIESAS Noreste, es el extremo norte. En el extremo sur estamos en Mérida, es el CIESAS Peninsular, pasando por el CIESAS Occidente, en Guadalajara, el CIESAS Pacífico Sur, en Oaxaca, el CIESAS Golfo, en Jalapa, el CIESAS Sureste, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, y la sede matriz, que es la sede central, que reúne cada vez menos investigadores por este asunto de la descentralización, que es el CIESAS que está en la Ciudad de México, en la zona de Tlalpan, con más o menos el 48% del total de investigadores. Somos en total 150 investigadores
que desarrollamos alrededor de 260 proyectos de investigación, y son nuestras disciplinas, si bien el nombre de la institución es Antropología Social, que es a lo que nos dedicamos el 60% de los investigadores, otro 15% está en las líneas de historia y etnohistoria, otro 15% hace lingüística, con unas especificidades que les mencionaré más adelante, y el restante son investigadores que trabajan desde la geografía, desde la ciencia política, desde la sociología. El CIESAS hoy día ofrece 5 posgrados que están también distribuidos en nuestras diferentes sedes, maestría y doctorado en antropología social y en ciencias sociales, y una maestría que es única en México y en América Latina, que es maestría en lingüística indoamericana, que forma hablantes nativos o hablantes que aprendieron una lengua indoamericana y hacen aquí su maestría en el CIESAS. Esta maestría ha tenido como estudiantes desde nahuas, tarahumaras, zoques, popolucas, hasta hablantes de lenguas indígenas de Sudamérica, quechuas, aymaras. Estamos por constituir el doctorado en lingüística indoamericana, estamos trabajando en ella, así como una oferta de maestrías en las sedes del CIESAS en donde no tenemos todavía posgrados y que están reclamando la necesidad de un posgrado, como son en Oaxaca y en Veracruz y en el programa peninsular, de manera de contar con un posgrado nacional, con una oferta regional que responda a los diferentes intereses y a las diferentes preocupaciones que puede tener la mirada antropológica, la mirada histórica, la mirada lingüística. Desde sus orígenes, el CIESAS se constituyó como vienen ustedes oyendo, el Colegio de México, el Instituto Mora, y seguramente van a decir algo similar mis compañeros que presenten después de mí, como un centro de investigación y docencia, pero con una vinculación estrecha entre la investigación y la docencia, con pertinencia social y científica. Y por eso es importante la atención que deben de dar estos centros que están distribuidos en todo el país, tanto los centros que pertenecen al sistema CONACYT como los colegios que no pertenecen al sistema, pero que tienen esta distribución nacional precisamente para cubrir estas necesidades regionales que no son idénticas. El CIESAS, como CIS-INA, surgió en la década de los 70s. Ahorita comparto con esta reflexión que hacía el doctor García Diego, que los 70s fue una década en la cual hubo un interés decidido de las autoridades, confluyeron una serie de voluntades políticas y académicas y surgieron varios, por ejemplo, de los centros CONACYT. El CIESAS surge en 73, se da una confluencia de intereses entre autoridades y académicos. Lo fundan 3 personas, 3 académicos que a su vez tenían funciones políticas: el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, que en ese momento era subsecretario de Educación, el doctor Guillermo Bonfil, director del INA en ese entonces, y antropólogos los dos, y el doctor Ángel Palermo, un académico que insistía en la necesidad de que la antropología, sin descuidar la atención primordial a las poblaciones indígenas, tenía que atender a otros grupos de este país y a otras regiones de este país donde no había habido atención. Y así, con la idea de formar en la investigación, con la idea de que fuera una institución de paso, con un doctorado en antropología, así surgió esta institución. Se abrieron proyectos de investigación que hoy día son pioneros en sus temas y en sus regiones. Algunos de ellos se han continuado. Yo estoy en esta institución casi desde sus orígenes y estuve también en estos proyectos. Y se abrieron proyectos, por ejemplo, para estudiar a la población criolla en los Altos de Jalisco. ¿Qué respuesta había de esta población, conociendo que era una zona donde había habido una negativa constante a todas las iniciativas del Estado? ¿Qué es lo que pasaba en una región como los Altos de Jalisco? ¿Qué es lo que estaba pasando en los valles de Guanajuato, en una
zona donde había sido preeminentemente triguera y donde había un cambio en la orientación de la producción, qué es lo que había pasado y cómo se estaban desarrollando estas zonas. En los Altos de Morelos, con la problemática propia, también todos estos eran grupos de investigación que al mismo tiempo nos estábamos formando, es decir, que estábamos haciendo nuestras licenciaturas, nuestras maestrías, nuestros doctorados. Yo les digo que esta manera que aprendimos y que mantenemos en el CIESAS, que es un poco la enseñanza Montessori, donde los principiantes están con los ya más avanzados y unos van aprendiendo de los otros, la frescura de los nuevos con la experiencia de los no viejos, sino más añejos, más experimentados, ha sido muy útil. También se abrieron proyectos sobre minería en el noroeste de México, en Coahuila, es decir, explorando áreas que no había explorado la antropología y con otra población que también había sido poco atendida. Hoy día esta institución tiene una distribución en 17 líneas de investigación que son tan formales como arbitrarias, donde acomodamos a los investigadores, que son líneas disciplinarias, pero al mismo tiempo líneas temáticas y problemáticas, donde se distribuyen estos 260 proyectos de investigación y llevamos a cabo tanto investigación básica como investigación aplicada. No puede ser de otra manera. Hay investigadores que solo hacen investigación básica, investigación para publicación. Nuestro fondo editorial es ya de 1000 libros y publicamos más o menos 50 y tantos libros al año, pero esta investigación básica tiene que estar de cara a la realidad que estamos tratando y por esto, precisamente, en los últimos años se ha incursionado de manera muy exitosa en las políticas públicas, tanto en la formulación de políticas públicas como en la evaluación de políticas públicas. No todos los investigadores hacen todo. Hay investigadores que nada más hacen la parte de investigación básica, hay otros que combinan investigación básica con aplicada y formulación o evaluación de políticas públicas, pero esto es lo que le da esta versatilidad a la institución que permite estar produciendo, generando conocimiento y al mismo tiempo estar incidiendo en la realidad. Algo que es una insistencia y la compartimos los que estamos en esta mesa y otros muchos centros y espero que esto se amplíe, es la formación en la investigación. Si no hacemos investigación que esté alimentando a nuestros profesores, los profesores van a repetir el mismo curso durante 20 años, como ocurre en muchos casos, y la misma investigación es la que alimenta a la docencia, y la docencia a su vez está alimentando a la investigación. Esto tiene una serie de retos que tenemos que tomar y enfrentar, porque no es tan fácil. En el caso de la antropología, de la historia y de la lingüística, la investigación implica llevar a cabo trabajo de campo en las zonas donde están los intereses, en las zonas donde se están hablando estas lenguas indígenas, llevar a cabo trabajo de archivo en los lugares en los que estamos trabajando, y esto implica recursos que no siempre los hay. Pero nosotros hemos dado prioridad y tanto los estudiantes de nuestros posgrados como nuestros investigadores tienen que tener un programa de trabajo de campo, de trabajo de archivo, vinculado con sus investigaciones. La otra beta que defendemos y seguiremos defendiendo son los seminarios a los que se han referido también quienes me antecedieron en la palabra, la formación en la investigación en los seminarios. Los seminarios de investigación donde se están formando los estudiantes, donde se da a cabo la discusión entre pares y en el sistema Montessori, que yo le digo de arriba para abajo y de abajo para arriba, estos seminarios como parte de la formación de la docencia. Y al mismo tiempo necesitamos las miradas internacionales, que es lo que está pasando en el ámbito local, regional, nacional, pero también la mirada internacional es imposible cada vez menos soslayarla. Y no solo intercambio de investigadores y intercambio de estudiantes, sino que hemos empezado en el CIESAS, tenemos ya programas compartidos con la Universidad de Nanterre en París y un programa compartido con la Universidad de California en una línea específica que es migración. Todos nuestros estudiantes hacen trabajo de campo aquí y hacen trabajo de campo en California, en las zonas de expulsión y en las zonas de llegada de los migrantes, y después se reciben en su propia institución, obtienen su posgrado. Como tal, estamos explorando las posibilidades de hacerlo con Brasil, un país donde la antropología es y ha sido muy importante, y tener estos programas compartidos en esta modalidad de líneas especializadas
En el caso de Brasil probablemente sea en antropología política. Esta especialización que tenemos los centros de investigación, los colegios, que somos todos centros de investigación, tiene que estar permanentemente de cara a los problemas nacionales que están reclamando nuestras miradas específicas, a los problemas regionales, que muchas veces las políticas públicas nacionales, las decisiones nacionales y a veces hasta estatales no toman en cuenta la mirada local, lo que está ocurriendo localmente, y esta mirada nosotros como investigadores tenemos que sacarla y que mostrarla e identificarla para que estas políticas públicas y para que el propio conocimiento científico esté anclado en la realidad misma. Como un ejemplo, los investigadores que forman parte de la sede Pacífico Sur del CIESAS, que está en la ciudad de Oaxaca, han estado inmersos en el problema que todos ustedes conocen y que han seguido seguramente por la prensa que está ocurriendo en Oaxaca. Entonces, desde nuestra perspectiva, lo que están organizando es una reunión en la que se van a poner a analizar qué es lo que ocurrió en Oaxaca desde la mirada de los académicos, qué es lo que ocurrió en Oaxaca, qué es lo que llevó a este movimiento, pero desde una visión crítica que permita entender qué es lo que está en el fondo, porque como ustedes han visto se mueven una serie de elementos y es la mirada del académico informado, experimentado y con la mirada lo más objetiva que se pueda, la que puede brindar información sobre esto. Los invito, de hecho, esta reflexión va a ser la semana que entra, el viernes que entra en el CIESAS en la Ciudad de México, y yo creo que esto es lo que tenemos que hacer. Estos son los mayores retos, estar con rigor científico y con la mirada cuidadosa, viendo, analizando los problemas locales, regionales, nacionales y globales que nos está imponiendo a la mirada de las ciencias sociales. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, doctora. Corresponde continuar con esta exposición de los aspectos generales, organizativos, de otro muy importante colegio que tiene también una larga tradición ya, como es el Colegio de Jalisco. El maestro José Luis Leal Sanabria, muchas gracias. Agradeciendo la presencia de todos ustedes y portando un cordial saludo y felicitación al Colegio Mexiquense y en especial a su presidente, don Carlos Quintana, de la comunidad académica del Colegio de Jalisco. Gracias por la invitación. A diferencia de las instituciones aquí representadas y que han hecho uso de la palabra, el Colegio de Jalisco nace y sigue siendo una asociación civil. El próximo mes de noviembre el Colegio de Jalisco cumplirá 24 años y nace con la idea de investigar y estudiar y difundir la historia de Jalisco y de la región occidente de México. El Colegio de Jalisco nace en condiciones muy especiales. Nace por la vinculación de dos hombres, don Luis González y González y Alfonso de Alba Martín. Alfonso de Alba Martín, literato laguense, en ese momento que se crea el Colegio de Jalisco, secretario general de gobierno del propio gobierno del Estado. Nace pues en una circunstancia de tipo político que el siguiente gobernador, al año siguiente que toma posesión, lo siente como una carga y una herencia política y empiezan las dificultades de carácter presupuestal. No voy a hacer un relato pormenorizado de cómo se desarrolló el Colegio de Jalisco, pero sí conviene establecer que originalmente el Colegio de Jalisco formaba parte en su estructura
de lo que se conoce con el nombre de Asamblea de Asociados Numerarios y participan como asociados numerarios del Colegio de Jalisco en su formación el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, la Universidad de Guadalajara y el propio gobierno del Estado. De tal manera que la parte fuerte, lo que hoy se dice fortaleza del Colegio de Jalisco, sigue siendo y será la historia. Pero el que siga siendo y será la historia no nos puede permitir seguir enfocados en esa línea. Si bien es cierto que hoy tenemos entre los investigadores gente que realiza estudios sobre arquitectura, desarrollo urbano, movimientos religiosos, educación, es importante que el Colegio de Jalisco, como ha sido la intención de su servidor desde que tomó la presidencia del mismo, que el Colegio de Jalisco sea una ventana para el futuro del Estado. No puede una institución como el Colegio de Jalisco permanecer ajeno a la problemática que tiene el Estado de Jalisco. Tratando de cubrir un poco esa deficiencia, dentro de los posgrados, el colegio tiene 3 posgrados, una maestría en desarrollo regional, un doctorado en ciencias sociales y una maestría en gestión y administración pública estatal y municipal. Esta última, con el interés de provocar el mismo por parte de las autoridades estatales y municipales del Estado para participar en el análisis de la problemática de Jalisco. Cuando se hacía mención aquí de los temas que, por ejemplo, exitosamente han estudiado el Colegio de la Frontera Norte, como es el de migración, bueno, pues entre Jalisco, Guanajuato y Michoacán nos disputamos el nada honroso primer lugar de exportadores de mano de obra a los Estados Unidos, de manera que nosotros queremos que esta maestría le permita a la autoridad, a la hora de las políticas públicas, tomar la mejor decisión para beneficio de la comunidad. Cuando yo hacía mención de los asociados numerarios, lo hacía con el interés de destacar que, siendo la Universidad de Guadalajara una de las instituciones que forman parte de la Asamblea de Asociados, para fortalecer el estudio de la historia, íntegramente se pasó un programa que en la Universidad de Guadalajara se llamaba Estudios Jaliscienses, y esos investigadores, 5 de la Universidad de Guadalajara que formaban el programa de Estudios Jaliscienses, reforzaron el área de la historia en el Colegio de Jalisco. Sin embargo, a la hora que hay que pasar las evaluaciones que establece CONACYT, bueno, pues cómo poder justificar la presencia de investigadores comisionados de la Universidad de Guadalajara al Colegio de Jalisco sin que la autoridad entienda que es la forma en que la universidad participa apoyando al colegio, ya que no lo puede hacer desde el punto de vista financiero. Pero independientemente de esta circunstancia, en estos 24 años que el colegio está a punto de cumplir el próximo noviembre, bueno, pues es un colegio que tiene una planta de 25 investigadores, de los cuales 18 tienen el grado de doctor, 8 el de maestría, y del total 16 de ellos forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. Sin embargo, no hemos podido establecer bien como cuerpos académicos, bien como centros o en última instancia como seminarios, algo que permita ir estructurando en forma definitiva el futuro inmediato del Colegio de Jalisco. Yo pretendo en la segunda parte establecer cuál es la posición que el Colegio de Jalisco pretende tomar, partiendo de un programa de desarrollo institucional, porque evidentemente sentimos, y lo estamos experimentando, hay una política
educativa por parte de las autoridades de SEP y CONACYT de reducir en forma considerable los recursos para aquellas instituciones de educación superior que manejan el área de las ciencias sociales y humanidades. Lo entendemos en función de la prioridad que se le está dando al área tecnológica, pero al entenderlo no lo compartimos ni mucho menos lo aceptamos. De manera que para nosotros resulta en este momento un reto en verdad difícil definir el futuro inmediato del Colegio de Jalisco, precisamente por la localidad y la región que se estudia y que se analiza. Porque finalmente yo comparto plenamente la opinión de que el futuro inmediato hoy en el país y en el Estado es el desarrollo a base de regiones. En el caso concreto de Jalisco, a las tradicionales 5 regiones norte, sur, costa, centro y altos, se ha desdoblado en 12 regiones en el Estado, con el ánimo de que en cada cabecera de región se establezcan todas las necesarias acciones para darle a esa región una infraestructura que permita desconcentrar las tareas de la zona metropolitana. De acuerdo con el último recuento, que así le llaman al censo del 2005, Jalisco tiene en este momento alrededor de 7 millones de habitantes. Quiero que sepan, de esos 7 millones de habitantes, el 60%, 3.600.000 habitantes, residen en la zona metropolitana, con el consiguiente desequilibrio del resto de las regiones, independientemente que haya puntos geográficos importantes como pueden ser Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Autlán, pero se sigue concentrando en forma impresionante la población en la cabecera del Estado y eso impide que el colegio pueda extender hacia zonas como Ciudad Guzmán, como Lagos de Moreno, subsedes, precisamente para contribuir a esa regionalización y a un estudio que convenza a las autoridades de la importancia de desarrollar así regionalmente. ¿Cuál es el principal problema que tiene el Colegio de Jalisco? Su dependencia económica del presupuesto del gobierno del Estado. La meta que nos propusimos inicialmente es que cuando menos, ante las limitaciones presupuestales, el presupuesto del colegio dependiera en un 80% del gobierno del Estado, sin que esto signifique una dependencia del colegio hacia el gobierno, por lo que ve a sus funciones propias de investigación y docencia. Pero finalmente nos hemos encontrado en esta tesitura de que el sector privado le interesa la formación de recursos humanos para sus empresas y sobre todo para estudiar problemática que les puedan resolver a ellos sus circunstancias y poco o nada les importa el desarrollo de la investigación de otros temas para ampliar la cultura regional de Jalisco de la que nos sentimos sumamente orgullosos. Confío plenamente que para el 25 aniversario del colegio, que será el próximo noviembre del 2007, pudiéramos tener, por un lado, resuelto el problema financiero del Colegio de Jalisco, en segundo lugar, crear su patrimonio. Estamos ocupando, al igual que el Colegio de Mexiquense, un inmueble en comodato, propiedad del Ayuntamiento de Zapopan, y finalmente reestructurar jurídicamente su acta constitutiva para establecer como mecanismo pueda ser electo el presidente del Colegio de Jalisco. No tiene caso abundar en más temas, esta es la realidad del Colegio de Jalisco y honrado de participar con tan distinguidas personalidades esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Yo voy a pedirle al doctor Francisco Gurrí si nos da su comprensión para que intervenga en esta segunda ronda don Javier García Diego, dado la urgencia de su salida, y de inmediato continuaríamos con el Ecosur. Por favor, doctor. Perdón, es que voy a ser muy breve. Quisiera simplemente abundar en algunos temas.
tanto por lo que tiene que ver con el Colegio de México como por cuestiones que nos afectan a todas las instituciones afines. Yo creo que los retos del Colegio de México, ya Luis habló de los retos del Mora, José Luis La Sanabria marcó muy bien los retos del Colegio de Jalisco, Virginia los de Ciesas. Yo diría que los del colegio, primero que todo, queremos conservarnos como una institución de investigación y docencia en ciencias sociales y en humanidades. O sea, sabemos que la historia, cuando se funda el Colegio de México, estaba ubicada dentro de las humanidades. Sabemos que hay gente que ubica todavía la historia dentro de las humanidades. Por ejemplo, la Iberoamericana está más en esa línea. Creo que el Colegio de México, creo que el Mora, ya ubicamos a la historia dentro de las ciencias sociales. Me imagino que prácticamente todas las instituciones de los colegios e instituciones afines así ya la entendemos. Es una historia, pues, más alejada de la romántica y tradicional del siglo XIX o de las filosofías de la historia, que repito, son las que marcan lugares como la Ibero. En términos de humanidades, yo creo que, pero esta es una opinión así a vuelo de pájaro, tal vez los colegios donde las humanidades tengan un interés mayor sean, después del Colegio de México, Michoacán y Jalisco. Han sido siempre características en estas dos instituciones. Un segundo reto, ya lo mencionaba Virginia, es la internacionalización. Y yo diría no solamente la internacionalización, el Colegio de México siempre la ha tenido, pero hay una cosa más inmediata. Comencemos nuestras relaciones con nuestros vecinos. El prójimo no es el de África, el prójimo es el próximo, ¿no? O el de Asia, tan cercanos al Colegio de México. Tenemos un reto, ya lo hemos hablado en la red de colegios, el 2010. Luis González se molestaría mucho si caemos en la historia efemerística, pero 2010 puede servirnos para reflexionar, no para hacer historias tradicionales sobre la independencia o la revolución, sino para reflexionar en conjunto, de manera colectiva, todas estas instituciones, sobre qué hemos hecho durante 200 años para tener al país como lo tenemos. Esa sería una reflexión que creo que en conjunto podría ser muy útil. Tenemos otro reto que es la renovación. Créanme que las instituciones de educación superior van por procesos desiguales y combinados. Vemos algunas instituciones que buscan consolidarse, ¿no? Están en proceso de consolidación, buscar más SNIs, más doctorados y demás. El Colegio de México está en otra etapa de evolución, no es que sea mejor, simplemente son más años. Nuestro proceso es el de la renovación. Somos 188 profesores investigadores, 40 de ellos ya rebasaron la edad de la jubilación en términos formales. Entonces, ¿cómo renovarlos? Pero tenemos este problema. De esos 188, 60 son SNI 3, 7 son eméritos del SNI. El 85% de nuestros profesores investigadores están entre el 2 y el 3, o sea, es una institución alta en SNI. ¿Cómo renovarnos sin convertirnos en una institución de SNI 1? ¿No? O de no SNI, no, eso es impensable. La contratación se exige el SNI, pero vamos, es un reto fuerte. Ahora bien, para dejarlo simplemente así planteados, yo quisiera destacar otras dos características que sé que compartimos con algunas de estas instituciones. Y voy a volver a citar a Luis González. ¿Qué es lo más importante para el Colegio de México? Bueno, yo diría combinar investigación y docencia, posgrado, ciencias sociales y humanidades. Está muy bien. 3 cosas más. Nuestras revistas. Toda la apuesta del Colegio de México ha sido tener unas revistas serias, nueva revista de Filología Hispánica, Historia Mexicana. Se dice fácil, pero la nueva revista de Filología Hispánica ha sobrevivido ya 3 países, 2 exilios, 2 guerras. O sea, comenzó en España como la revista de Filología Española. La guerra civil la echó, se fue a Argentina y entonces, para no ser nada más española, se llamó Revista de Filología Hispánica. Vino el peronismo, sale al exilio, llega a México y se llama Nueva Revista
de filología hispánica. Es una revista de más de 100 años, o sea, que se publica siempre con gran calidad y con puntualidad. Historia Mexicana tiene mi edad, así que imagínense. Es una niña. Nació en 51, Historia Mexicana, y se publica puntualmente. Entonces, hay que apostar por las revistas. Ahí es donde está realmente la generación de conocimientos nuevos. Una segunda apuesta que tiene el colegio, otras dos lugares claves. Decía Luis González, lo que se necesita en este tipo de instituciones es tener una buena biblioteca y una buena cafetería. En la cafetería del Colegio de México es donde tienen lugar los mejores seminarios. Aquí Omar no me dejará mentir, hay verdaderos lugares y horas en donde sabemos que está la tertulia de Lorenzo Meyer, la tertulia de Segovia, antes la tertulia de Antonio Latorre. Entonces, yo les desearía eso, revistas serias, una buena biblioteca y un magnífico café, que espero se lo tomen muy pronto. Me tengo que despedir, gracias. Desde luego, yo quisiera agradecer muy sincera y ampliamente la presencia del doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México, además por estas muy interesantes disertaciones. Que te vaya bien, muy bien, Javier. Dale. Bien, pues vamos a continuar con la exposición de este que está muy interesante panel, porque nos ha dado la oportunidad de conocer a instituciones tan cercanas como son los colegios o centros de investigación social. Con frecuencia no nos conocemos más que en las reuniones de presidentes, diseñamos algunas cosas generales en la red, pero qué bueno que tengamos esta oportunidad, como el día de hoy que culmina nuestro coloquio, de tener de cerca a los responsables de muchas de estas instituciones, que como insisto, son instituciones hermanas en nuestros afanes, en nuestros objetivos y tareas de docencia de investigación. Y qué bueno que el conjunto de alumnos, de investigadores del Colegio Mexiquense tenga esta oportunidad de escuchar cuál es la problemática, cuáles son también las fortalezas de otras instituciones y, desde luego, de qué manera, en forma compartida, pudiéramos colaborar todos para sacar adelante pues, un objetivo común, que es la superación de la investigación en ciencias sociales. Tendríamos ahora la participación del doctor Francisco Gurrí García, del COSUR, del Colegio de la Frontera Sur, quien también nos dará su disertación en torno a aquella institución de investigación. No voy a necesitar, un cambio de programa. Primero que nada, gracias por invitar al Colegio de la Frontera Sur. Una disculpa de parte de nuestro director general, Pablo Liedo, que no pudo estar aquí con nosotros, no como la mejor opción, pero como la opción que se presentó en ese momento, me mandaron a mí. Voy a tratar de darles una breve historia de nuestro colegio y pues nuestros objetivos y el papel que juegan las ciencias sociales en nuestro colegio. Les pido una disculpa un poco por lo improvisado de mi plática y por tanto voy a veces mi voz va a ser y voy a tartamudear un poco. Bueno, el Colegio de la Frontera Sur, tal como lo conocemos en la actualidad, surge en 1994, donde se incorporan varios colegios, se incorpora el CICRO y se incorpora el CIES, y entonces adquiere una perspectiva de frontera. O sea, es un colegio que
se encuentra en varios estados de la frontera sur y ahora tiene sedes en todos los estados de la frontera sur. Tenemos una sede en Quintana Roo, una sede en Campeche, una sede en Villahermosa y las dos sedes tradicionales del Colegio de la Frontera Sur, que son las dos sedes en el estado de Chiapas, una en San Cristóbal de las Casas y la otra en Tapachula. El Ecosur realmente surge hace muchos años, en los 70s, a iniciativa de un director y académico muy conocido, que se apellida Ondarza, y es parte, surge como CIES y es parte de un programa nacional de descentralización de la producción del conocimiento científico. Antes, en los 70s, fuera de México, todo era Cuautitlán. Entonces se trata de descentralizar eso y formar fuera del centro de la República un lugar donde se pueda generar conocimientos científicos. Uno de los efectos de irse a una zona como lo es Chiapas, se establecen dos colegios, dos sedes, uno en Tapachula y otra en San Cristóbal de las Casas, es que además de generar conocimiento científico relevante fuera del Distrito Federal, se vuelve una especie de imperativo el impacto regional. Son regiones donde no nos conocen, de repente llega un tipo de persona que no es muy común en la zona para un quehacer realmente desconocido regionalmente. Entonces, el impacto en la región se vuelve importante. Han habido muchos cambios desde ese entonces y como les dije, en 94 el Colegio de la Frontera Sur surge como un nuevo colegio, luego nos volvemos un centro CEP-CONACYT, ahora somos un centro CONACYT y ahora formamos parte de la red de colegios. Pero estos dos elementos se mantuvieron y se mantienen ahora como los ejes centrales, yo diría, del Colegio de la Frontera Sur. Uno, generar conocimientos de frontera, contribuir a una tradición científica que es de naturaleza internacional en una zona lejana a la Ciudad de México, y la otra, que nuestro quehacer genere una diferencia, o sea, tenga un impacto regional. ¿Cómo hacer eso en un lugar como nuestra frontera sur? Y lo chistoso es que no se dio con ninguna planeación. Yo creo que fue la mano invisible del mercado, pero en este caso del mercado intelectual, lo que llevó a las nuevas sedes del Colegio de la Frontera Sur un grupo de investigadores que entienden impacto regional con el estudio de el manejo de los recursos naturales y su impacto tanto en la naturaleza como en las poblaciones que manejan esos recursos. Esto en 1996 vio nacer un posgrado, ahora sí que también mano invisible nuevamente, sin planeación, donde se juntaron estos grupos y generaron un posgrado con tenemos dos posgrados ahora, son uno en recursos naturales y desarrollo rural, es una maestría, y un doctorado en ecología y desarrollo sustentable. Son posgrados que pretenden los dos objetivos de Ecosur. Uno, formar científicos capaces de generar conocimiento que contribuya al avance de las escuelas internacionales de conocimiento científico. Y dos, que construya profesionales capaces de tener un impacto en nuestra región, un impacto en el desarrollo de la región. Como dice el título de nuestro doctorado, esperamos que contribuyan al desarrollo sustentable. Esto plantea pues un problema para los científicos sociales inmediato. Pues, ¿qué hacemos nosotros en un
en una institución de esta naturaleza? ¿Cuál es el papel de las ciencias sociales en el desarrollo sustentable? Esto también se resolvió sin planeación y sin así que accidentalmente. Los científicos de COSUR cabían muy bien dentro del papel de las ciencias sociales en la definición de la ONU de lo que es el desarrollo sustentable, y entonces nuestros científicos que llegaron ahí, que dio la casualidad que llegaron ahí, estudian la salud, o sea, el impacto de la actividad humana en la salud, sobre todo los problemas que genera la pobreza en la salud, que es una característica de nuestra frontera sur. Hay mucha pobreza. El problema que genera en la salud la gestión de los recursos naturales, y estudian la gestión misma, o sea, cómo se organizan las personas para producir, para ganarse la vida. Y también estudian el impacto del manejo de los recursos naturales o de la producción en la sociedad misma. Esto definió las orientaciones del posgrado de COSUR que forman la parte de ciencias sociales, y estas eran en un principio la orientación de población y ambiente y la orientación de salud. Por supuesto que los científicos sociales en ECOSUR nos vamos dando cuenta, y no solo nosotros, sino todos los otros científicos que trabajan con nosotros, tenemos el problema de definirnos ante un grupo de científicos que, aunque son afines en el proceso de investigación, o sea, proyectos multidisciplinarios de investigación, etcétera, no son afines en los conocimientos que ellos tienen y que los vuelven especialistas. Muy pocas veces veremos a un demógrafo en un seminario sobre por qué tenemos 2 abejas reinas en un hormiguero. Entonces, nuestras tradiciones para formarnos como científicos son muy diferentes. Y aunque trabajamos juntos en proyectos de investigación, tenemos que discutir nuestra relevancia y la importancia de los conocimientos que tenemos que darle a nuestros estudiantes. Esto en ECOSUR para los científicos sociales es difícil, porque a pesar de ser un colegio en la red de colegios, los científicos sociales constituimos el 21% de los investigadores de ECOSUR, solo somos 25 investigadores. Pero además, como investigadores sociales tenemos otro problema, y es que queremos que se nos conozca también entre nuestras disciplinas afines. Queremos contribuir. Yo soy un creyente en Larry Laudan. Queremos contribuir a nuestras tradiciones científicas. Queremos no ser irrelevantes como científicos, y la única manera de ser relevante es que se nos conozca en nuestras tradiciones. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos formar científicos que se van a enfrentar al problema de la multidisciplina o en este caso al problema de, como le llamaba mi madre a su empleado que le arreglaba de todo, que le decía el maestro Liendres, que de todo sabes y de nada entiendes? Y tenemos pues ese problema con nuestros científicos, los científicos que formamos en nuestro posgrado multidisciplinario. Bueno, ¿y a ti quién te va a contratar? Pues sí, ¿tú cuál es tu posgrado? Bueno, pues yo tengo un doctorado en ecología y desarrollo sustentable. Bueno, ¿qué sabes hacer? ¿Qué parte del desarrollo? ¿Cómo le hacemos para que te contraten en el Colegio de México, además de darte un nivel 2 en el SNI? ¿A quién puedes impresionar y a qué escuela vas a impactar? Esto, como ya hay muchos colegios, cada vez hay más colegios multidisciplinarios, es un problema que se le presenta a todos ellos. ¿Dónde caben tus graduados? Y cada vez más hay más posgrados internacionalmente, no solo estamos hablando de México, posgrados multidisciplinarios y proyectos multidisciplinarios. Y cada vez más se nos hace más importante nuestra definición disciplinaria dentro de este mundo multidisciplinario.
Para eso el Colegio de la Frontera, el posgrado del Colegio de la Frontera Sur ha empezado un nuevo programa donde ha reunido a los jefes de los departamentos que aglomeran a científicos afines, y a eso me refiero en nuestro caso a científicos sociales, en otro lado a los que estudian insectos, en otro lado a los que estudian plantas, en otro lado a los que estudian suelos, etcétera, para que puedan generar orientaciones que puedan discutir entre sí y de esa manera formar investigadores con una visión multidisciplinaria, pero que además pueden contribuir a las disciplinas tradicionales en las que los queremos meter en el mercado laboral y en las que queremos contribuir nosotros personalmente como científicos. ¿Qué hemos hecho en las ciencias sociales? Ahorita estamos redefiniendo nuestras orientaciones y una de las orientaciones que se nos ha ocurrido, por fin, y esto cabe aclarar, el mercado, la mano invisible del mercado intelectual ya ha dado paso en nuestra institución, ha adquirido la madurez necesaria para esta planificación estratégica a futuro en todas las diferentes áreas y naturalmente en nuestros posgrados. Y esto se está dando en las orientaciones. Nosotros queremos formar orientaciones donde nuestros estudiantes puedan decir, sí, mira, yo puedo trabajar en proyectos multidisciplinarios, mi posgrado es multidisciplinario, pero además yo puedo contribuir en esta área de las ciencias sociales. La primera de nuestras orientaciones que estamos trabajando es una orientación, a mí me gusta llamarla ecología humana por mi propia orientación, pero creo que es más incluyente en las ciencias sociales, ecología política, y la ecología política o la ecología humana nos permite formar científicos que enfatizan el manejo de los recursos naturales y el impacto de ese manejo en la población, y además incluye dinámica poblacional, incluye sociología, etc. Ese es nuestro reto actualmente y nuestro hándicap principal es nuestra dispersión. Teníamos como orgullo, ya me pasé, muy bien, teníamos como orgullo y como objetivo, tanto en la administración anterior con Pablo Liedo y ahora con Pablo Farías y ahora con Pablo Liedo, Pablo I y Pablo II les llamamos en la institución, teníamos como orgullo el haber generado todas estas unidades en la frontera sur y poder poblarlas con científicos de diferentes disciplinas. Esto nos ha generado un terrible problema. Por ejemplo, tenemos 25 científicos sociales, 1 en la unidad de Chetumal, 2 en la unidad de Tapachula, 4 en la unidad de Campeche, 1 en la unidad de Villahermosa y 17 en la Universidad de San Cristóbal. ¿Cómo formas escuela? Cuando eres una persona, ¿cómo formas escuelas? Y el CIESAS ha de tener el problema similar, me imagino, con tantas unidades. Pero como es una unidad disciplinaria, no hay tanto problema. El problema nuestro es que si vamos a contratar, tenemos 5 plazas, no vamos a contratar a 5 científicos sociales, ¿verdad? Vamos a contratar a un experto en petróleo, a un experto en ciencias sociales y a un experto en otra cosa, ¿no? Entonces, nuestro proceso de contratación y de crecimiento en nuestra área es muy lento. Entonces, nuestro reto ahora es qué hacer. Yo adelanto mi posición en nuestro debate dentro del Colegio de la Frontera Sur. Creo que tenemos que darles una especie de preferencia de unidad, una unidad con preferencia en manejo agrosilvopastoril, una unidad con preferencia en control de plagas, una unidad con preferencia en ciencias sociales. En esta cuestión sería en ecología política o en alguna otra que definamos, donde todos nos podamos reunir y entonces nos podamos atraer estudiantes. Una de las cosas que se les olvida, o que no se les olvida, no tienen por qué recordarlo, pero que a lo mejor no sienten viviendo en una zona conurbada como esta, una zona donde hay tanta gente, tantos colegios y es que nosotros vivimos en el fin del mundo.
hay muy poco a nuestro alrededor y nuestros estudiantes, aunque digan, doctor, ustedes, bueno, tiene buenas publicaciones, pero si tomo su curso, ¿luego qué tomo? ¿Luego qué? ¿Cómo me formo? ¿No? Entonces ahora nuestro reto principal es juntar a nuestros científicos sociales en menos unidades y ofrecerle a nuestros estudiantes currículums que puedan cursar en una unidad tal vez, o en 2 unidades, lo cual nos lleva a otro problema, los trimestres. Entonces ahora estamos transformando nuestras clases trimestrales en clases mensuales para que nuestros estudiantes puedan brincar de un estado de la frontera sur al otro y ayudarnos con cosas como las videoconferencias, que dicen que es el camino al futuro. Yo hasta la fecha no me gusta pararme delante de esa televisión, pues que estoy un poco chapado a la antigua, pero pues sí nos está ayudando muchísimo. Con eso pues termino esta intervención. Espero que les haya dado una idea de lo que es el Colegio de la Frontera Sur y los retos que como científicos sociales estamos enfrentando, que son los mismos retos que están enfrentando otros científicos del Colegio de la Frontera Sur, además de nosotros. Y es pues cómo atraigo estudiantes y cómo genero un impacto disciplinario en un posgrado multidisciplinario y en el fin del mundo, donde hay muy poca gente que nos apoye. Y pues tengo muy buenas esperanzas para ECOSUR. Gracias. Y gracias por la invitación. Muchas gracias al doctor Francisco Gurrí. Quiero señalar que estamos transmitiendo en videoconferencia, por cierto, a toda la red de colegios. Precisamente estamos estrenando equipo aquí en el Mexiquense con este coloquio y en esta inauguración pues estamos transmitiendo ya en estas videoconferencias para que pues tengamos este intercambio con las demás instituciones. La mecánica a seguir es una nueva ronda de intervenciones sobre retos, sobre oportunidades que se van a tener. Esto quisiéramos hacerlo después de dar una intervención al doctor Luis Jáuregui Frías. Después de su intervención haremos un breve receso. El doctor Luis Jáuregui Frías, director general del Instituto Mora, también por un evento académico que tiene en su institución, debe retirarse después de su intervención. Así es que agradecemos mucho al doctor Luis Jáuregui Frías, no obstante que ya tenía este compromiso, haber estado con nosotros haciendo un esfuerzo sin duda pues difícil por las carreras que se tienen que hacer de aquí a la Ciudad de México. Adelante, doctor. Gracias. No, yo soy el que tiene que agradecer por este panel tan interesante, tan fructífero y bueno, yo lanzo la propuesta de que debiéramos de tener reuniones más frecuentes de esto para temas específicos. Pudiéramos, creo que, aprender mucho de nuestras experiencias institucionales y compartirlas, como por ejemplo pudieran ser algunos de los retos que yo veo escuchando a mis compañeros de la mesa. Por principio de cuentas, de algo que retomo de lo que menciona Virginia García Costa sobre la necesidad de reforzar el área de ciencias sociales en la agenda nacional, reforzarla no puede ser que buena parte de los recursos, reconozco la importancia de los aspectos de ciencias exactas, bueno, no tanto ciencias exactas, pero digamos ciencias más aplicadas, tecnológicas, la tecnología, etcétera, pero no puede ser que se olvide de la agenda nacional toda la parte relacionada con las ciencias sociales y retomo lo que dijo Javier, incluida la historia. Ciertamente no se sigue de manera muy concreta la línea de ciencia básica, ciencia aplicada, pero la respuesta la dio Virginia muy claramente y es incorporar al conocimiento histórico, si quieren, libro de texto, los nuevos descubrimientos en materia histórica y en materia de ciencias sociales.
me pronuncio desde aquí y en todos lados lo hago porque se restablezca la clase de civismo, porque creo que sí podemos. Nuestros chicos, que son muchos y que necesitan mucho y sus consecuencias las vemos nosotros que recibimos a los estudiantes de posgrado, la utilidad que pueden sacar de allí es muy grande. Nuevamente retomo también el asunto que señaló Javier García Diego del Colegio de México sobre la necesidad de renovar nuestras plantas de investigación sin reducir la calidad. Esto implica formar profesores investigadores jóvenes de muy alto nivel y esa cantera la tenemos nosotros en nuestros programas de posgrado, en cada uno de nuestros programas de posgrado. Lo que dice Francisco Gurri respecto a ellos están en el fin del mundo. Yo soy el vecino más cercano que tiene CONACYT, yo estoy a 4 cuadras de la oficina central de CONACYT y tengo el mismo problema. Yo, para conseguir alumnos, yo tengo un área nueva, o el área de cooperación internacional para el desarrollo, a donde me llegan miembros de ONGs o personas que pretenden trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero yo necesito que me lleguen médicos, que me lleguen ecólogos, que me lleguen abogados, que me llegue gente que puede alimentar mucho esta interdisciplina que yo quiero imbuirle al Instituto Mora. De ahí mucho la necesidad de desarrollos de sustentabilidad y de crecimiento regional, este tipo de cosas, que yo creo que es en todo el caso, en todos los centros nuestros, en todos los colegios e instituciones, es la tendencia que además se tiene que luchar contra una inercia que Francisco Gurri llamó muy bonito, que me gustó, tradiciones distintas para formarnos como científicos. A veces los historiadores no se sienten científicos sociales, se sienten historiadores, aunque hagan historia económica y todo tipo de cuestiones relacionadas con las ciencias sociales, se siguen considerando historiadores, y en ese sentido otro reto es acercar estas dos grandes y muy nobles disciplinas para algo muy útil para la sociedad. Y ahí está el más grande de todos los retos, cómo de la generación de conocimiento llegamos a la sociedad con gran impacto. Sí, está los medios de comunicación que están ávidos de lo que nosotros podemos decirles, pero necesitamos saberles llegar, no podemos decirles en nuestros términos como si fuera un seminario porque no les gusta, necesita ser muchísimo más claro para un público general, y ahí la dejo. En realidad creo que el gran reto que tenemos nosotros como centros públicos de investigación que mencionó Cristina, pero también y más importante en nuestra red de colegios, que es más pequeña y por lo tanto más fácil de manejar, es cómo podemos tener un impacto social más inmediato, más cercano. Y eso yo creo que lo podemos hacer a través de una especie de economía de escala, juntándonos todos y actuando de manera de consorcio, así como funcionamos en forma de consorcio en las bibliotecas y en el equipo informática y este tipo de cosas. Podemos hacerlo en términos de vinculación. Pablo Liedo, en el colegio, en Ecosur, inicia una iniciativa de este tipo, y yo creo que debemos de seguirlo apoyando. Doy gracias por su... Pues quisiéramos despedir muy afectuosamente al doctor Luis Jáuregui Frías, reconocerte muy ampliamente esta disposición que tuviste para estar con nosotros, no obstante los compromisos que ya tenías. Y desde luego, pues en este 20 aniversario del Colegio Mexiquense, pues me parece que como culminación de este coloquio, qué bueno que tenemos la experiencia de instituciones como las aquí presentes, al igual que algunas otras instituciones que no pudieron estar con nosotros. Esto, insisto, con frecuencia lo hacemos en la reunión de titulares de la red de colegios, pero creo que quisimos aquí en el Mexiquense tener una experiencia con alumnos, con investigadores, con público, de que se está haciendo, claro, falta mucho por hacer, pero algo estamos tratando de hacer.
Y creo que por ahí, como lo dice el doctor Jáuregui, es el camino, porque la suma de esfuerzos sin duda nos dará también una mayor energía para cumplir nuestro cometido, seguramente para rectificar lo que tengamos que rectificar, para tomar ejemplo de lo positivo de las demás instituciones o también de las cosas que han fallado en otros lados para no caer en las mismas circunstancias. Muchas gracias al doctor Jáuregui. Hacemos un breve receso de 15 minutos, nos reintegramos para seguir con este debate y dar una intervención, desde luego, de preguntas a nuestro público asistente. En un rato estamos con ustedes. Es cómo pueden